Gracias, Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga más. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Señor, mi alma te alaba, Padre, mi alma te bendice, Señor. Padre, gracias, Señor, Padre, por esta presencia tuya tan gloriosa, Señor, que está aquí, Señor, en medio nuestro, Padre. Gracias, Señor, porque no hay nadie más importante que tú, Señor, en este lugar, y que honramos y que atesoramos. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú, Señor, dándome la sabiduría y el entendimiento, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por ti. Señor, más de ti, menos de mí. Es lo único que te pido. Gracias por el regalo y el privilegio de poder, Señor, celebrar mi cumpleaños, Señor, aquí en tu presencia. Señor, Padre, trayendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tan grandes regalos. Padre, sigue tú paseándote y glorificándote, Señor. Padre, que se haga tal y como tú quieras en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Santo, santo, santo. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Maravilloso es Dios. Poderoso, santo, santo. Aleluya. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Y comienza diciendo, Mateo capítulo 15, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y comienza el texto diciéndolo en ese momento. Así que lo primero que tenemos que hacer es detenernos y preguntarnos en qué momento. Y qué maravilloso, porque cuando vamos un poquito más adelante nos damos cuenta de lo que estaba pasando en el capítulo anterior. Vemos primeramente que muere Juan el Bautista. Jesús está en su momento difícil, pero aún así eso no es oposición. Jesús va y glorifica al Padre, alimenta a los 5,000, después se necesita irse a solas y se vaya al monte a orar como él solía hacer. Y después los discípulos se fueron en un barco y Jesús se monta y comienza a caminar sobre las aguas, y allí se le parece, los discípulos piensan que es un fantasma, pero no, era el Señor. Allí Pedro se asombra, es que la presencia de Dios es asombrosa. Y Pedro estaba atónito y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y comienza allí a caminar, pero cuando vio el fuerte viento, y allí Jesús lo tiene que confrontar. Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué es tan pequeña tu fe? Pero lo maravilloso es que allí combinan, todos los demás discípulos estaban postrados porque ninguno pudo quedarse de pie ante la presencia del Dios Todopoderoso. Tuvieron que estar postrados reconociendo que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Qué experiencia. Y a la que Él subió a la barca, todo se calmó. Alguien que le dé gloria a Dios, por favor. Dale gloria. En esta hora, olvídate de mis palabras y pídele al Espíritu Santo que te sumerja en este texto bíblico tan maravilloso que usted no necesita escuchar nada más. Cuando el Espíritu Santo de Dios abre nuestro entendimiento. Conéctate. Ellos vienen de esta experiencia tan gloriosa, pero aún más allá, Jesús no se quedó corto. Dice que después de cruzar el lago con los discípulos, caminar sobre las aguas y todo esto tan glorioso, arribaron a Genezaret, y cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados, y les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que lo tocaban eran sanados. Cosa maravillosa, que esos flecos que tenían en su túnica era un mandato que Dios dio a su pueblo, y esos flecos representaban santidad. Así que con un toquecito, la santidad gloriosa del Dios que nosotros le servimos, todos fueron sanos. Poderoso Dios. Maravilloso. Así que esté sumergido conmigo aquí en el barco con los discípulos, sumergido cuando alimenta a los 5,000, sumergido cuando Jesús sana todo esto. Ahora que Jesús llega a la orilla, están los fariseos en ese momento llegando donde Jesús.
para cuestionarlo, y venían desde Jerusalén. Dieron un viajecito largo para cuestionar a Jesús. Y dice el versículo 2, que vienen a hablarle a Jesús y le dicen: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Ellos vienen a Jesús con esta pregunta. Dieron un viaje largo para confrontar a Jesús con esta pregunta. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Así invalidando nuestra tradición. Y nosotros lo vemos como algo tan tonto. Pero la realidad es que para este pueblo, para ellos no significaba solamente lavarse las manos. Para ellos, cada vez que se lavaban las manos antes de comer, al igual que cada vez que se tenían que lavar sus pies al caminar largas distancias, era un símbolo de que ellos querían guardarse en santidad. Así que cada vez que ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies, ellos estaban purificándose ante Dios. Así que para ellos no era meramente lavarse las manos, para ellos era una ceremonia muy importante de no contaminarse con lo que tocaban del mundo. Amén. ¿Usted está entendiendo? Amén. Pero hay un problema. Ellos vienen a cuestionar a Jesús con este asunto, pero nos dice el texto, nuestra tradición antigua. O sea que esto no era un mandato de Dios. O sea que esto no era algo que Dios mandó a su pueblo a hacer. Esto era algo que ellos habían atribuido como si fuera un mandato de Dios. Lo habían puesto al mismo nivel de importancia, pero esto no era así, era una tradición. Quizás con un buen deseo y qué hermoso, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Y ellos con esta buena intención estaban señalando a Jesús, pero realmente esto no estaba en la ley. Esto no era algo que la palabra los obligaba a que Jesús estuviera desobedeciendo. Pero miren qué maravilloso es el Señor. Dice el versículo 3 que Jesús le responde con otra pregunta. Más allá de contestarle, les dice: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Ay, Dios mío, si yo hubiera estado ahí me hubiera ido otra vez para Jerusalén. Qué poderoso es el Señor. Ellos vienen a decirle: tú estás violando la tradición, y Jesús le dice: ustedes están violando los mandamientos directos de Dios. Y ahora que le iban a contestar a Jesús, Jesús le dice: ustedes violan el mandamiento directo de Dios. Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Esta práctica era conocida como el corbán, un término que lo que significaba era regalo. Y ellos lo que hacían era que hacían este voto con Dios, que tampoco estaba en la palabra, era añadido por ellos, y se comprometían a que todo su dinero lo iban a dar al templo, ignorando así las responsabilidades que Dios sí estableció en su ley, que había que darle a los padres, en lo que había que honrarlo. También ignorando así el segundo mandamiento que Dios le dio, escrito por su dedo mismo a Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre. Y para los judíos este mandamiento era tan importante porque era el único mandamiento que decía: para que tus días sean alargados. Así que ellos eran bien celosos con cumplir este mandamiento. ¿Alguien está aquí? Sin embargo, Jesús los está confrontando con ese mandamiento directo de Dios tan importante. Parecía una buena acción, parecía algo hermoso, pero estaban pasando por alto lo más importante que Dios estaba demandando de ellos. ¿Nos podrá pasar a nosotros? ¿Nos podremos equivocar en esto? Y dice el versículo 7 que Jesús le dijo: hipócritas,
Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Poderoso es Dios. Luego Jesús llamó a la multitud, llamó a toda la multitud que estaba lejos y le dijo: acérquense, oigan, escuchen, traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que tú les acabas de decir? Y Jesús parece que dijo: como si fuera poco, ahora les voy a decir más a los fariseos por si se ofendieron. Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Ahora los fariseos se debieron ofender un poquito más. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Y Jesús le dijo: ¿todavía no lo entienden? ¿Todavía no lo entienden? Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, y esto es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, la mentira, la calumnia. Esto a mí me maravilla, porque algunos leerán eso: Jesús estaba pasando por alto, no tienen que ayunar hasta que venga el novio, no se laven las manos, no hagan esto. Pero la realidad es que cuando estudiamos la palabra nos dice que Jesús dijo: yo no vine a invalidar la ley, al contrario, yo vine a cumplirla. Entonces le dice: ustedes han oído, mas yo os digo. En la ley de Moisés era ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo: cuando les den ustedes una bofetada, van a ponerle otra mejilla. Si el soldado les pedía que caminaran una milla, en aquella época esos romanos los obligaban y ellos estaban obligados a caminar esa milla, pues ellos tenían que dar una milla más. La que no estaban obligados, caminarla también. Antes el adulterio era si se acostaba con esa persona. Ahora Jesús está diciendo: ama, yo les digo ahora, aún con tu vista, ya pecaste. El homicidio era si matabas a una persona, y ahora el Padre nos está diciendo: no, ahora si tú estás murmurando de tu hermano, eres un homicida. Ay, Dios mío, santo eres Dios. Qué lío. Ay, santo. Santo. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio. Ay, santo. ¿Estamos entendiendo? Ay, a que leímos el texto y no nos identificamos. Pero cuando vamos a la profundidad de la palabra, nos vemos en este espejo. Dios mío, nos falta. Ay, santo. Toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y el título que el Señor me decía que le predicara en esta hora: atalayas de nuestro propio corazón. Aleluya. El Señor me ministraba de la realidad de un pueblo que, así como los fariseos, con buena intención, con amor a Dios en el corazón,
Un pueblo que el Señor me ministraba de una manera muy hermosa y especial, que hay un remanente que verdaderamente ama a Dios, que verdaderamente quiere agradarle, que verdaderamente quiere vivir en santidad en esta casa. Hay 2 o 3 que no les importa, hay 2 o 3 que no han hecho ni la primera cosa que Dios ha demandado, pero hay 2 o 3 aquí que día y noche se esfuerzan de todo corazón por agradar a Dios. Hay 2 o 3 aquí en esta casa que día a día, que aman y viven en la presencia de Dios. Hay 2 o 3 y me decía el Señor, hay unos que gimen porque quieren agradar a Dios de todo corazón. Y yo le digo algo en esta hora, con los que no les importa no estoy hablando. Eso, vuelvan al principio de lo que ya Dios les ha dicho. Es tiempo ya de despertar. Es tiempo ya de que despiertes y vuelvas a la consagración, vuelvas a las primeras obras, vuelvas allí donde el Señor está demandando que vayas ya. Es tiempo, iglesia. Pero el Señor me hablaba de ese remanente que se esfuerza día y noche por agradarlo de todo corazón, de ese remanente que todos los días va a su presencia en frustración y le dice, Señor, volví a fallarte, pero ¿cómo es que esto pasa? ¿Pero qué es lo que falta? Que me esfuerzo de todo corazón, pero algo falta. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Y el Señor me hablaba lo siguiente. Aleluya. El Señor me decía así, porque lo que los contamina no es lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro del corazón. Mi pueblo anda ducho esforzándose por vivir una aparente santidad firme por fuera. Se esfuerza por agradarme y cuánto me agrado de esto, dice el Señor. Me agrado de su corazón. Pero mi pueblo no ha entendido que lo que los contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro de su corazón. Lo que los contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro de su corazón. Y el Señor me decía, mi pueblo está en esta condición. No se han dado cuenta. Santo, poderoso Dios. Están como los fariseos, afanados y turbados, haciendo muchas cosas. Me voy a lavar las manos, me voy a lavar los pies, voy a hacer lo que no dice la Biblia porque yo quiero agradar a Dios. Y el Señor honra eso. Y el Señor los bendice. Pero hay un problema. Hay una pequeña zorra que no estamos cazando y es la más importante, dice el Señor. Ay, santo, porque la santidad que el Señor quiere comienza por dentro hacia afuera. Una santidad que fluye naturalmente, porque es el Espíritu de Dios quien lo hace. Y el Señor me ministraba lo siguiente: lo que los contamina es lo que viene de afuera. Lo que los contamina es lo que sale del corazón. Y qué cosa más maravillosa. Estos eran los fariseos, los máximos conocedores de la ley, que estaban perdidos, no entendían. Jesús les explica y no entienden. Pero qué problema, que hay un Pedro que le dice: Señor, explícanos esto. Y el Señor me ministra: mi pueblo no perece por haberlo escuchado, perecen porque no lo han entendido. Y es por eso que el Señor nos vuelve a repetir en esta hora, como le dijo a sus discípulos: acérquense, escuchen, traten de entender en el Espíritu. Lo que los contamina no es lo que viene de afuera. Es por eso que tú tienes que ser una atalaya de tu propio corazón. Por eso es que tú tienes que ser como esos atalayas que se paraban en las torres firmes y vigilantes. Y si se quedaban dormidos, ¿qué pasaba? Habían consecuencias de muerte. Pero el Señor está llamando a su pueblo a despertar y vigilar lo más importante, el corazón. Porque cuando leemos la palabra, el Señor está buscando un corazón conforme al suyo. Cuando leemos la palabra, el Señor no mira lo que mira
el hombre, el Señor mira el corazón. Cuando miramos la palabra, el Padre está buscando eso de ti, porque eso es lo que Él anhela. Un corazón agradable, puro, santo. Un corazón como el de Dios, que hay escasez en estos tiempos. Hay urgencia de que la iglesia de Cristo tenga su corazón. Hay urgencia. Y el Señor me ministraba así. Cosa curiosa, que Pedro tampoco lo entendió ni los demás discípulos. Nos pasará a nosotros lo mismo. El Señor nos muestra que debemos esforzarnos en esto a través de cada prédica que el Señor nos da, a través de su palabra, pero no lo hemos entendido. Y el Señor tiene que volver a explicarle a Pedro: Pedro, lo que tú te comes va a salir por allá, por la cloaca, pero lo que sale de adentro sale de lo profundo de tu corazón. Eso es lo que te está contaminando. No te está contaminando tanto que no te lavaste las manos. Te está contaminando lo que viene del corazón, que no está alineado a lo que Dios verdaderamente quiere y desea. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Tampoco Pedro lo entendió. Ni me maravilla, porque vemos que aquí Pedro no lo entiende. Y el Señor le está diciendo un principio poderoso que Dios iba a tratar con él más adelante. Algo glorioso, que gracias a eso tan glorioso nosotros estamos aquí. Eso no los contamina. Lo que los contamina es lo que está en el corazón. Y Pedro no lo entendió, los fariseos no lo entendieron. Jesús se lo explica con manzanitas, más entendible no canta un gallo. Mas sin embargo, cuando vamos al libro de Hechos y vemos que el Espíritu Santo ha descendido, estaban llenos del Espíritu Santo, los enfermos eran sanos. Los enfermos eran sanos. No se deje distraer. Piensa en el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pedro, el Espíritu Santo había descendido sobre él. Predica con tal denuedo que se convierte en 3,000. Se sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Ocurrieron muchas cosas gloriosas. Mas llega un momento que dice la palabra que Pedro tuvo hambre y tiene que subir al azotea a orar, porque tiene un hambre tan fuerte, que una necesidad tan grande, que tiene que subir allí a orar. Y era un hambre inmensa. Y mientras Pedro le preparaba la comida, dice la palabra que 4 días antes ya había un Cornelio, devoto hombre de Dios temeroso, que estaba orando, que era gentil pero estaba en el Espíritu, que era gentil pero tenía un corazón que agradaba a Dios, que era gentil pero estaba buscando a Dios de todo corazón. Y el Señor escucha su clamor y tiene una visión con un ángel que le manda que llame por Pedro. Y viene Cornelio y hace que así como el Señor le dijo. Le pregunta: ¿qué quiere el Señor? Y el ángel le contesta: Dios ha recibido tus oraciones, Dios ha recibido tus donativos. Ahora pues envía por Pedro, Simón Pedro. Él está hospedado en la casa de un curtidor que vive cerca a la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a los 10 sirvientes de su casa y un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y alrededor del mediodía tuvo hambre. Y mientras le preparaban la comida, cayó en estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y comes. Y vuelve Pedro y le dice: no, Señor, eso me contamina, si yo me lo como. Jamás he comido yo cosa alguna. Jamás he comido yo cosa alguna inmunda. Jamás. Entonces el Señor le dijo: Pedro, no llames a algo impuro si Dios ya lo ha hecho limpio. Y Pedro otra vez, yo me imagino: no, Señor, yo jamás he comido cosa alguna. A tal punto que dice el texto que Dios tuvo que repetírselo en 3 ocasiones.
la misma visión, la misma visión, la misma visión, pero Pedro quedó más desconcertado. ¿Qué podría significar esta visión? Tampoco lo estaba entendiendo. Y dice que mientras Pedro estaba así, en ese momento llegaron los hombres enviados por Cornelio y encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Qué cosa más gloriosa. El Señor le está diciendo, desde antes que llegaran, y Pedro allí tratando de entender la visión, y ya el Espíritu Santo le está diciendo: hay 3 hombres que te buscan, yo los envié, no dudes, no titubees, ve con ellos. ¡Aleluya! Así que Pedro lo hizo de esta manera, se puso de pie, fue con estos hombres, y los hombres le dejan saber que vinieron de parte de Cornelio, que era un hombre devoto y temeroso de Dios y respetado por todos los judíos, y le dejan saber cómo este ángel santo de Dios le dio instrucciones para que vaya a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche, y al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea el día siguiente. Cornelio los estaba esperando. Cornelio los estaba esperando y había reunido a toda su familia. Pedro no le había dicho que venía para allá, no tenían un iPhone, no tenían un email, no tenían nada, pero Cornelio sabía que Dios le había dicho que por ahí venía Pedro, y él no quiso hacerlo solo. Aleluya. Él ya sabía que Dios iba a hacer algo y tenía allí a toda su familia. A toda su familia. Mientras tanto, Pedro todavía atónito para allí caminando, yo me lo imagino todavía: Señor, no me diste abrir ni de entender esta visión y ya tú me tienes aquí. Sorprendido. Entonces Pedro llega a esta casa, y cuando llega allí, Cornelio se postra y él le dice: ponte de pie, que yo soy simplemente un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos, estaba llena la casa, y Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora dígame, ¿por qué enviaron por mí? Y Cornelio le contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como esta misma hora, y recibí la visita del Señor, y le cuenta todo lo que el Señor le había dicho. Cuando Pedro está escuchando semejante enseñanza, el Señor otra vez enseñándole a Pedro: eso no es lo que los contamina. Esto no era. Dice que cuando Pedro escucha ese semejante mensaje, él dice: ¿quién soy yo? Pues tengo que predicarles a ellos también, al igual que lo hice con los judíos. Y qué cosa tan gloriosa que posiblemente no pasó antes. Pedro comenzando a hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Dice que mientras Pedro todavía estaba hablando, él dijo: vio con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Y mientras aún Pedro estaba tratando de hablarles de Jesucristo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y hablar de Dios. Entonces, qué glorioso. Estamos aquí en el texto. Estamos allí en la casa de Cornelio. Qué glorioso. Qué glorioso. Mientras aún todavía hablaba, el Espíritu Santo desciende de semejante manera. Estaba dando una escuela inmensa a Dios a Pedro. Qué hermoso la manera en que Dios lo lleva por todo esto que les he venido hablando. Manda el ángel. Primero desde allá se lo dijo cuando Jesús todavía caminaba con ellos.
Se lo enseña a Pedro. A Pedro. Le da esta enseñanza cara a cara. Están caminando, el Señor le da semejante experiencia con estas visiones, con ángeles. El Espíritu Santo le dice, soy yo, no dudes, camina. El Espíritu Santo vuelve y se lo enseña, predica la palabra, todo se convierte en el Espíritu Santo, desciende mientras aún él hablaba la palabra. ¡Qué enseñanza! Para que viera, no llames impuro a lo que yo he purificado. Nos preguntamos, ¿Pedro lo habrá entendido? Aleluya. Y aquí vamos la iglesia del Señor Jesucristo nació. Se supone que hubiera entendido. Aleluya. Pero el problema es que vemos que más adelante en el libro de Hechos también, esto que el Señor le había enseñado a Pedro, dice que en una ocasión Pablo tiene que escribir en la carta de Gálatas, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. Pablo hablando de sus desafíos como apóstol. Cuando Pedro llegó, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Ay, Dios mío. Semejanza enseñanza del Espíritu Santo a Pedro. Y Pedro vuelve a caer en lo mismo. Lo que nos contamina. No es lo que viene de afuera, es lo que sale del corazón. Ahí vemos un corazón que estaba pensando en la crítica. Dios le había enseñado a Pedro de tantas maneras que la verdadera circuncisión no era picarse el prepucio, sino que la verdadera circuncisión era la del corazón, un cambio de mente producido por el Espíritu Santo, no por gente, sino por don de Dios. Se lo había enseñado, se lo había llevado a experimentar de todas las maneras posibles. Le dio esta revelación Dios a Pedro. Y Pedro vuelve otra vez a equivocarse lo mismo. No entendió. Esto que el Señor me ministraba no es nuevo. Lo que los contamina, lo que sale de adentro. El Señor nos ha hablado mucho, pero todavía no hemos entendido y nos pasa lo mismo que a Pedro. Pasa un poquito más de tiempo y se nos olvida lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos dormimos como atalaya de Dios de nuestro propio corazón. Nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos, nos quedamos dormidos y no velamos. Y es cuando le abrimos puertas a Satanás en el matrimonio. Es ahí cuando le abrimos puertas a Satanás en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entra esa pequeñita zorra y daña toda la viña. Entra esa mosca que daña el aceite. Entra vez tras vez al corazón de los hijos de Dios. Nos dormimos. Es por eso que el Señor nos manda: despierta, vigila, esfuérzate. Date cuenta, acércate, escucha, trata de entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que lo está contaminando es lo que está saliendo de adentro. Tienes que tratar con eso. Ahí es que tiene que estar el empeño de la iglesia. No es una apariencia. Él era un hipócrita en ese momento. Y así muchas veces estamos nosotros, así con apariencia de santidad, pero estamos siendo hipócritas delante de Dios, porque delante de Dios hay cosas en el corazón que tú sabes que no están agradando el corazón del Padre, que tú sabes que por más que digas, tú sabes que el Espíritu Santo te da testimonio y te deja saber que a Él no le agrada esto, que esto es lo que hay que trabajar, que esto es lo que está torcido, que esto es lo que hay que enderezar. Y ya es tiempo, iglesia.
de que no estemos como niños chiquitos. El Señor quiere genuinidad de su pueblo. Amén. El Señor quiere que circuncidemos nuestro corazón. El Señor quiere que aprendamos a rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Ya es tiempo de esa adoración farsa, de rasgar los vestidos, pero todavía el corazón no se ha rasgado. Aleluya. Es tiempo. Porque si no lo hacemos así, no vamos a tener parte de lo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué Simón el mago no pudo recibir ese otro dote del Espíritu Santo? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Él quería más, pero no pudo porque no era recto. Esto lo digo yo, pero a mí me está que Pedro limitó mucho el propósito de Dios para su vida y su ministerio por esta hipocresía. Porque la revelación de los gentiles Dios se la dio a él. Sin embargo, el apóstol de los gentiles, Pablo. Aleluya. Y a Pablo Dios no se lo tuvo que explicar con manzanita 500 veces. A Pablo le bastó ese encuentro con Jesucristo, caer y ser 3 años de intimidad para que Dios tratara con su corazón, para que Dios lo transformara. 3 años. Qué lindo. Eso le bastó. Y a mí me maravilla de Pablo su genuinidad. Aleluya. Porque cuando yo leo esas cartas y Pablo comienza a hablar de sus credenciales, y Pablo dice, como si estuviera loco les hablo. Sopórtenme un poquito. Pero más allá de gloriarse, tiene que decir lo siguiente. Pudiendo decir yo apóstol de apóstoles, todo lo que he hecho para Dios, que hablo más lengua que nadie, todas estas cosas. Es lo que dice, miserable de mí. Soy un pobre desgraciado. Porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. Porque tengo un aguijón aquí por dentro que me hace fallarle a Dios. Pero después dice, ¿verdad? Que el Señor le decía, bástate mi gracia. Porque en esa debilidad tuya es que mi poder se quiere perfeccionar como tú no lo has visto todavía. En esa debilidad que tú no entiendes, que tú estás tratando de sacarla con tus manos, hoy el Señor te dice, no es con tus propias fuerzas, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Tú no puedes llegar allá. Es que esa debilidad está ahí para que tú entiendas que hay una dependencia de mi poder. Y estoy hablando con gente aquí que entiende lo que el Espíritu Santo de Dios te ministra en esta hora. Es a través del poder de su Espíritu Santo. Pero el Señor busca 2 o 3 que vayan a su presencia en 3 ocasiones si es necesario. Señor, mira este aguijón que está en mi corazón. Señor, mira este aguijón que está en mi corazón que me está dañando y me aleja de ti. Gracias a Dios. Señor, mira este aguijón que me separa de tu presencia. ¿Sabes que a mí me ministra ese Salmo 119? Donde el salmista habla del amor por la palabra de Dios. Pero me llama la atención algo demasiado. Y es que le dice, dame vida. Dame vida conforme a tu palabra. Dame vida conforme a tu palabra. Dame vida. Él estaba vivo. Pero vez tras vez le pide, Señor, dame vida, dame vida, dame vida. Dame vida, que yo necesito que tú vivifiques mi espíritu. Dame vida, que yo necesito que tú me avives y me vivifiques. Un hombre que amaba la palabra de Dios, pero tenía lucha. Un hombre que amaba a Dios de corazón y era un adorador, pero tenía lucha. Dice, Señor, dame vida una vez más. Porque hay algo aquí que falta. Aleluya. Y así mismo Pedro se lo decía al Señor, Pablo. Pero lo más maravilloso es que después él dice, pero gracias por nuestro Señor Jesucristo.
que ahora nosotros no tenemos que vivir con este aguijón permanentemente. Ahora si nosotros nos acercamos con confianza ante el trono de la gracia, ahora si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios en genuinidad, vez tras vez, si procuramos ser atalayas de nuestro propio corazón, esto no nos va a gobernar a nosotros, nos va a gobernar el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ser libres, vamos a ser sanos, vamos a ser restaurados, vamos a ser verdaderamente transformados, no de apariencia, sino que el Espíritu Santo verdaderamente nos haga entender cuál es el aguijón que está en tu corazón. Levántate como atalaya, como vigía del huerto que Dios te ha dado, que es tu corazón. Y vuelve a las primeras obras, vuelve a la santidad verdadera, vuelve a la consagración verdadera, vuelve a lo que el Señor verdaderamente está demandando en estos tiempos. Deja de mirar a tu hermano, deja de mirar a tu esposo, a tu esposa y enfócate en lo que Dios quiere trabajar contigo. No seamos como los fariseos, miraban y miraban y miraban para el lado y no se daban cuenta de que tenían un tronco en su propio ojo. Es tiempo ya de que la iglesia, las vidas, cada una de las que estamos aquí se enfoque en trabajar, en trabajar en lo que el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Es tiempo de que hoy, en el nombre de Jesús, hayan 2 o 3 que rasguen su corazón y no sus vestidos, que entiendan que estamos delante de la presencia de un Dios todopoderoso, santo, 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 todopoderoso, que es capaz de verdaderamente obrar mucho más abundantemente en nuestros corazones. Que vaya en genuinidad y le diga: hoy me levanto como atalaya, enséñame, dirígeme, corrígeme. Y cuando vamos y vamos vez tras vez a la presencia de Dios, yo te aseguro que algo va a ser muy distinto. Algo va a cambiar. No nos vamos a tropezar con la misma piedra. Pero el Señor te dice: tienes que enfocarte en ti. Deja de mirar lo que está alrededor. El corazón del hermano y trata con el tuyo. Trata con el tuyo. Trata con el tuyo. Que yo quiero el tuyo. Yo quiero tu corazón. Hay algo que quiero hacer en ti. Hay un propósito que quiero que se cumpla. Pero es tratando con el tuyo. Yo estoy dispuesto y tú estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a levantarte y a perseverar en esto? El Señor está dispuesto. Y el Señor me traía que era necesario recordar el llamado de Dios en esto. A día, separar el trigo de la cizaña en nuestro propio corazón. El Señor me enseñaba esto de una manera muy especial. Jesús habló en esa parábola diciéndoles del trigo y la cizaña crecen juntos. Y ellos no podían arrancarla porque si la arrancan corrían el riesgo de sacar el trigo. Pero qué lío. En nuestro corazón están creciendo muchas cosas que son trigo y cizaña a la vez. Y por eso es que nosotros necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Verdaderamente estar ahí: Señor, yo me voy a perseverar en esto, para que tú me muestres cuál es la cizaña que está en mi corazón. Se parece mucho, pero el único que nos va a decir lo que verdaderamente nos está contaminando es el Espíritu Santo. Cuando vamos día a día en unidad a su presencia, Él nos va a decir: esta es la cizaña, sin equivocarse. Pero el Señor quiere una iglesia que se esfuerce en esto, diciendo: yo quiero agradar a Dios de todo corazón. He estado trabajando en lo de afuera, pero hoy yo quiero ir delante del Señor a trabajar lo que está dentro de mi corazón. He estado trabajando lo que he estado afuera, pero hoy yo quiero que el Espíritu Santo ponga en mí esa urgencia que Él está diciendo que hay, me haga entender. Hoy yo me acerco, hoy yo decido escuchar, hoy yo decido que quiero entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos muestra
porque quiero trabajar con lo que verdaderamente está en lo profundo del corazón, con lo que verdaderamente solo Dios ve. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar. Levantarnos como atalayas de Dios de nuestro propio corazón. Tener esta urgencia. Volver a las primeras obras de lo que Dios dice que verdaderamente importa. No en apariencia, sino entendiendo lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Dice la palabra, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia. Dice Pedro, sed de espíritu sobrio, estad alerta, que vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Sé sobrio, estate alerta. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y dice más, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La conclusión más importante de este mensaje, por la que tenemos que ser atalayas de nuestro propio corazón, por la que tenemos que dejar de estar como los fariseos, como Pedro, que no entendía y decía amén, gloria a Dios, aleluya en todos los cultos, pero venía la semana que viene y tropecé con la misma piedra, pero venía la semana que viene y no perdoné a mi esposo en 2 días, pero venía la semana que viene y no caminé lo que Dios me estaba demandando que yo hiciera. No podemos estar ahí. Tenemos que identificarlo en el nombre de Jesús y levantarnos como verdaderos atalayas de nuestro propio corazón. Vigilantes. Cada día de nuestra vida. Entendiendo que lo que nos está contaminando no es lo que está viniendo tanto de afuera. Es lo que está saliendo de nuestro corazón. Y los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Así que hay urgencia de esto en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, porque la palabra, Señor, que me has dicho que habla tu pueblo, Señor. Padre, le he predicado en esta hora. Espíritu Santo, Señor, gracias porque tú estás aquí. Si hay alguien en esta hora que necesite la oración, el altar está abierto. Si hay alguien